siempre la gente los acude a verlos y los apoya. Pues sí, fíjese que afortunadamente, bueno, el grupo es muy honesto. Nuestra propuesta es simplemente decir lo que pensamos Sí, sí. y ser bien honestos, ¿no? En todo. Y afortunadamente toda la gente nos ha apoyado mucho. Y cómo pasó la banda más oscura de México de imitar a The Cure a crear una cumbia que casi destruye su carrera para luego salvar al rock nacional. Para 1990, Caifanes tenía una misión, que era casi una cuestión de supervivencia artística, demostrar que no eran una banda de un solo éxito, y que ese éxito no era una cumbia. Después del fenómeno masivo que fue la versión de La Negra Tomasa, el debut no solo fue importante, fue el estallido para el rock contemporáneo en México, en un momento en el que el rock nacional todavía cargaba con el estigma de la prohibición post-Avándaro y se refugiaba en los hoyos funkis. La banda llegó a ese punto de quiebre de ser una promesa a convertirse en una institución cultural, llegando a su segundo disco de estudio titulado Volumen 2, mejor conocido como El Diablito. Pero antes de entrar en la reseña se debe de hacer un poco de historia. Soy George Music y bienvenidos a un nuevo video. Retrocedamos 2 años atrás, en 1988, Caifanes hacía su debut en el rock mexicano, que se debe tomar en cuenta el estigma que existía en México en ese momento. Era casi imposible escuchar rock original en las estaciones de radio, junto a la campaña Rock en tu idioma, que no sé si mencioné en el anterior video, rompió esa barrera que había. Temas como Viento y Mátenme porque me muero demostraron que el rock nacional podía ser poético, profesional y sobre todo un éxito en ventas, sin perder la integridad, que de ahí parte la popularidad de La Negra Tomasa, que como todos sabemos la banda fue bastante criticada por cierto sector. Cuando hicimos La Negra, bueno, la empezamos a planear, nunca nos imaginamos lo que iba a suceder. De hecho, nada más era una idea de abrir un concierto y romper un hielo, ¿no? Entre la gente y ver un grupo acá medio... Dicho esto, Caifanes le dio al rockero mexicano una nueva identidad, a pesar que su look era influenciado por el post-punk y el dark wave, muy a lo de Cure. Mi intención era empezar a proponerle a la raza un tipo nuevo de música, ¿no? Que no tiene que ser teponaztli ni cumbiero, sino se puede hacer una función de energía con todo eso, ¿no? Hablar de la alineación mítica Diego Herrera, Alfonso André, Sabo Romo y Saúl Hernández, contando una producción con Cachorro López, le dio al disco un estándar de calidad internacional, o sea, Cachorro con una amplia experiencia, Abuelos de la Nada y Miguel Mateos. Quizás la producción al día de hoy le pueda restar puntos, pero es un disco que se sostiene por algunas composiciones y la mística. La prueba de fuego para Caifanes fue su segundo disco, esa frase mítica, vamos a ver de qué estamos hechos. Pero antes que nada la banda dio la entrada formal a su quinto Caifán. Hablo del guitarrista Alejandro Markovich, que fue como un punto de inflexión en la banda, que irónicamente esa unión Saúl-Alejandro fue la que eventualmente desgastó el grupo. Tenemos un nuevo integrante, perdón, Alejandro. ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro. ¿Eres de México? ¿De la capital? No. Pues casi porque vivo hace 14 años. Soy de Buenos Aires. Argentina. Pero bueno, no quiero adelantarme. La cosa es que Markovich ya tenía una química casi telepática con Saúl Hernández y Alfonso André, desde su etapa en las insólitas Imágenes de Aurora. Markovich rompió con el cliché del guitarrista del rock barroco que solo imitaba el blues o el rock anglosajón, creando texturas y atmósferas, que como lo decía a corto plazo para Caifanes fue todo un acierto. Pero volviendo al disco, la banda pega un gran salto de calidad. Funciona el folclore mexicano con el rock que conocemos. En este álbum se puede apreciar que la banda comienza a tener un sonido propio, alejado del post-punk o new wave oscuro que tenían inicialmente. ¿Qué diferencias se pueden ver entre el primero y el segundo disco? Bueno, un poco más fusión de la banda, ¿no? La banda ya está mucho más integrada, ya tiene más rollo personal. Yo creo que aquí Caifanes consolidó su verdadera alma y investigando en los 80, para un rockero acercarse a la música de barrio o al folclore, por así decirlo, era casi un error crucial, logrando entender que la melancolía del post-punk inglés rimaba perfectamente con la tragedia del bolero mexicano.
tú sabes, ¿no? Cada músico trae su rollo, pero también es bien distinto cuando trabajas con la banda, con más gente, ¿no? Y la diferencia un poco es eso, ¿no? Musicalmente como que se tira lo mismo, no a lo mismo igual, pero seguir con esa búsqueda, ¿no? El sonido del Diablito fue un grito de libertad marcado por la idiosincrasia mexicana. Al principio Caifanes fue comparado con otras bandas del anglo, no solo por la imagen de su primer disco, más bien por la oscuridad en su sonido. Pero igual ellos afirmaron que su influencia no venía de Inglaterra, al contrario, estaba en la música mexicana, en un bolero, en una ranchera, canciones cargadas de melancolía, y este álbum está cargado de dichas referencias, la autenticidad sobre la moda, la honestidad de reconocer quiénes eran y de dónde venían. Hace una semana y a terminar el disco, el segundo LP del grupo, mezclando y todo eso. Y poniendo voces. Y sí, metiendo ahí unos detalles ya para terminar con todo. En sí la banda quería plasmar su sonido en vivo al estudio. A diferencia del debut producido por Cachorro López, para este disco trabajaron con Óscar López y Gustavo Santaolalla. Para BMG Ariola fue prioridad Caifanes. Después del éxito moderado del debut, les dieron un mejor presupuesto. La intención era capturar la fuerza de la banda en vivo. Querían un sonido más sólido, o sea, lo que se buscaba era que las guitarras y la batería se sintieran presentes. La banda tuvo que viajar a Nueva York. Se instalaron en los Electric Lady Studios, que no sé si sabían, pero dicho estudio fue fundado por Jimi Hendrix. Decir que en dicho lugar grabaron grandes íconos como los Rolling Stones, David Bowie y el mismo Jimi Hendrix antes de marcharse. Para la banda el cambio de aire fue vital. Salir de México y conocer otro mundo les dio una perspectiva de profesionalismo y aislamiento que necesitaban para definir su nuevo sonido. El proceso en sí fue intenso, es decir, la técnica de Markovich se tenía que combinar con la base rítmica de Sabo y Alfonso. La cosa que Markovich tenía las ideas reclaras sobre las armonías y los arreglos de guitarra, donde llegaron las primeras discrepancias con la visión mística de Saúl Hernández. En las letras del Diablito abandonan un poco la temática post-punk del primer disco para conectarse con sentimientos mucho más universales y terrenales. Saúl escribe desde la emoción, al querer acercarse a la identidad mexicana. Empezó a usar un lenguaje más cercano a la lírica popular, o incluso al bolero. Es interesante porque estaba en un punto de equilibrio perfecto, tenía la mística necesaria para sonar con esa claridad suficiente para que sus canciones se convirtieran en himnos que toda la gente podía cantar y sentir como propios. El arte del disco tiene referencias a la cultura mexicana, una especie de collage mezclando el simbolismo del color como el rojo, figuras conocidas como los Milagritos, la Lotería Mexicana, que es muy popular, más la identidad visual de la banda. ¿Y por qué le titularon El Diablito? Según fue una forma de rebeldía frente a una sociedad que todavía veía el rock como algo satánico o peligroso. Caifanes tomó esa crítica y la convirtió en arte, diciendo, si esto es lo que les asusta, aquí lo tienen, pero con nuestra propia estética. Y el álbum contaría con 11 temas, y finalmente el segundo disco de estudio, El Diablito, fue publicado el 18 de junio de 1990. Y el disco inicia con Detrás de ti, qué decir potente y con esa energía gracias a ese clásico riff, dejando ya los primeros destellos del señor Markovich, el ritmo ultra pegajoso. Es interesante cómo la banda pega un salto de calidad. Gracias a que omitieron el reverb, permite apreciar mejor los matices de su interpretación. ¿Y qué te diré? Un corte radiable, no llegando a ser pop. La letra pega mucho con los Sims de hoy en día. Habita en el terreno de la obsesión, la persecución, un buen solo al final junto con la voz de Saúl. Antes de que nos olviden, el rock tiene memoria. Yo creo que este tema, sin saber el contexto, te da esa sensación de nostalgia y melancolía, que desde el segundo uno es genial. Sabo y Alfonso mantienen una base hipnótica para que luego aparezca la voz de Saúl, que parece ir narrando el dolor y la esperanza de un pueblo. En mi caso, cuando escuché este tema, no sabía de dónde provenía su trasfondo. Saúl Hernández rinde homenaje a los estudiantes por lo sucedido en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.
un grito de resistencia contra el silencio y el olvido que el gobierno intentó imponer durante décadas. Para mí es más que una balada, es un himno a la memoria. La guitarra de Markovich, llena de sentimiento, o sea, te transporta, y para que al final Saúl termine con un amén. Nada más que agregar, creo que es difícil encontrarle un calificativo a semejante tema. No soy de México, pero me solidarizo. Como humanidad se debe estar en contra de las injusticias sociales, incluso pérdidas personales. La vida no es eterna. Sigue la mística que siento que ve un poco a su disco debut. Si bien no es un tema oscuro como tal, más bien es reflexivo, un casi mantra, gracias a los teclados de Diego Herrera, que el tipo es un genio para hacer pasajes atmosféricos. La voz de Saúl en forma de susurro te advierte el impacto que tiene la vida en cada uno, antes de que sea demasiado tarde. Es interesante porque el tipo te va lanzando metáforas que bajo esta capa melódica la convierten en una verdadera experiencia musical. Decir la intervención de Diego Herrera con el saxo en esta canción es magistral. De noche todos los gatos son pardos. Es mi tema favorito del disco que me recuerda a Perdí mi ojo de venado por esa fuerza sonora, si bien esta por la producción es un poco mejor. La guitarra de Markovich es un gran acierto, el tipo es crack, creando esos efectos que convierten el tema en un rock atmosférico nocturno. No he hablado de Saúl Romo, el bajeo con esa agresividad, más la batería potente de Alfonso André. En pocas palabras, la mejor base del rock en español en ese momento. Si te soy sincero, la letra no me queda muy clara. Ponme en los comentarios porque no tengo ni idea. Sombras en tiempos perdidos es la parte más densa a la vez oscura del disco. Es interesante el cambio que pegó la banda, pasando de lo considerado post-New Wave a encontrar su propio sonido, evolucionando hacia algo mucho más profundo y emocional. No sé si ya lo mencioné antes, pero la primera vez que escuché este disco me dio la sensación que Saúl Hernández, su forma de cantar usa ciertos falsetes que solo había escuchado en la música ranchera. A lo largo del disco tiene esas modulaciones, pero en sí la banda en general se luce, cada uno tiene su momento, la guitarra, el saxo y los teclados, en sí un tema sobresaliente. El negro cósmico nuevamente regresa a la potencia sonora de la banda, que digamos este corte me recuerda un poco al estilo del disco negro, es decir, el debut. Si el cadáver no se olvida con la piel. Markovich nuevamente creando esas texturas con su guitarra lleno de efectos que sobresalen gracias a la producción, y Saúl Hernández como buen mariachi rockero te lleva por terrenos más psicodélicos y espaciales. La letra críptica, una conexión espiritual profunda con otra persona. El bajo de Saúl Romo es buenísimo, una masterclass de cómo mantener el groove en una canción atmosférica. Poner atención a la parte final, tremendo solo del señor Markovich. Hay veces que no tengo ganas de verte. La célula que explota. ¿Sabían que para los puristas de la época era un error fatal mezclar el rock con el mariachi? Bueno, ¿qué decir de este tema? Es como hablar de La chispa adecuada de Héroes del Silencio o Trátame suavemente de Soda Stereo. Son himnos emblemáticos que al momento que te nombren alguna de esas bandas, estas rolas se te vienen a la mente, por más quemadas que estén. La célula es para cantarse a todo pulmón, con un tequila de por medio, un himno del rock mexicano, que mezcla lo que hablábamos antes, la idiosincrasia de la banda, el rock como conocemos, con las raíces de la música popular mexicana. A estos tipos no les tembló el pulso, si ya hicieron una cumbia rock, ¿por qué no hacer una ranchera rock? La interpretación de Saúl que inicia como contenido, pero luego crece en intensidad,
Si hasta las clásicas trompetas del mariachi se escuchan, ¿qué más decir un clásico eterno del rock en español? Le sigue Aquí no pasa nada, un corte más tranquilo, pensado para dar un momento de pausa a toda la emotividad e intensidad de los temas anteriores, siendo un rock alternativo, pero pasado por todo ese filtro latino que la banda en el estudio supo captar de la mejor manera. Tanto los arreglos de guitarra y el bajo de Sabo crean esa profundidad sonora, y la letra es como una ironía, crítica profunda hacia la apatía y la conformidad social de la humanidad, aceptando la realidad sin cuestionarla. Los dioses ocultos, bien un temazo, iniciado como un mantra si estuvieras en una tribu, escuchando la voz astral de Saúl Hernández, nuevamente filosófico y poético, para que luego explote y aparezca esa potencia de la banda. Sabo Romo es uno de los mejores bajistas del rock en español, o sea, no hay necesidad de distorsiones extremas. La guitarra de Markovich, cada acorde tiene un porqué a favor de la temática de la rola. La batería de Alfonso Andrés subiendo en intensidad, pero en realidad quienes son los dioses ocultos, puede que se refiera a alguna deidad prehispánica que el mexicano lleva en la sangre, pero puede que tenga otro significado diferente, algo más profundo por así decirlo. El elefante puede que sea el tema más raro del disco. Desde su inicio, aquí podemos escuchar cómo a la banda le gustaba experimentar. Su estructura no es la de un rock tradicional, más bien te diría que sigue la línea de un post-punk bien oscuro, si hasta la voz de Saúl tiende a cambiar. Las distorsiones de la guitarra con esa agresividad, en fin, es un tema corto que nos acerca al final. Amárrate una escoba y vuela lejos. Al que se le ocurrió el título, pónganle 10. La obra cierra con todo el misticismo y oscuridad que caracteriza a la banda, un corte relajado sin tanta distorsión. ¿Y qué ondas con El Diablito? Para mí es un disco que muestra la verdadera esencia de la banda, quitándose las máscaras de su álbum debut. Dejaron de imitar aquellas bandas de Londres y Manchester para enfocarse en su propio sonido. Caifanes demostró que el rock no es un género extranjero que hay que copiar, sino un instrumento que se puede usar para contar tus propias historias, encontrando el equilibrio perfecto y ensamblando las partes que hacían falta. La producción que dio una amplitud sonora impresionante, ahí entra el riesgo de la fusión, mezclando sus raíces mexicanas con el rock. Cada uno de los temas suenan con fuerza, o sea, pegaron un gran salto de calidad, sin mencionar el quinto Caifán. Alejandro Markovich trajo algo que no existía en el rock mexicano. Su visión era más ser un guitarrista de corrientes musicales latinoamericanas, con mucho estilo, o sea, el tipo pensaba en todo, hasta en el más mínimo detalle, para que sobresaliera la voz de Saúl Hernández. El presente distorsiona mi razón. ¡Vámonos, raza! Él dejó de sonar como un vocalista inglés, cantando en español para sonar como un cronista de su propia tierra. Bueno, en sí la banda mejoró demasiado, El Diablito convirtió a Caifanes en leyenda y puso la vara tan alta que para muchos sigue siendo el estándar de oro de lo que debe ser un disco de rock hecho en México. A diferencia de muchos álbumes de la época que tenían 2 éxitos y el resto eran canciones olvidadas, en este cada pieza aporta algo al concepto. Incluso las canciones más extrañas o cortas sirven para construir esa atmósfera especial que solo Caifanes supo crear. Dicho esto, ¿cuál crees que es la canción de este disco que mejor captura esa esencia puramente Caifán? Y el disco fue un éxito total. Tomemos en cuenta algo, dicho álbum rompió las reglas del mercado, es decir, normalmente para tener éxito en esa época tenías que sonar fresa o muy comercial. Caifanes lo logró siendo oscuros, experimentales y profundamente mexicanos. Y la gira los terminó por consolidar. Pasaron de tocar en lugares de culto como Rocotitlán a llenar recintos mucho más grandes en México. Decir también que hicieron algunos recitales en Estados Unidos,
Fue vital porque empezaron a tocar para la comunidad latina, que añoraba sus raíces, pero también llamaron la atención de un público anglosajón que no entendía las letras, pero quedaban hipnotizados por la guitarra de Markovich y la presencia de Saúl. Pero bueno, pasando la prueba con honores, Caifanes grabaría su tercer disco de estudio titulado El Silencio, pero que es para otra historia. Con esto finalizo el video. Mil gracias por todos sus comentarios, apoyo, es algo que agradezco infinitamente. Si les gustó el video puedan darle like, suscribirse, compartirlo, bueno, todo eso. Soy Scholz Music, nos vemos en la próxima. Hola, soy Scholz Music, ¿cómo están? Espero estén bien. Vamos a hablar de rock, suscríbete y dale like al vídeo, te lo voy a agradecer.